Bien, hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de otra figura geométrica importante que es pues el cuadrilátero, ¿ya? Bien, recordamos ahí pues de que el cuadrilátero es el polígono de cuatro lados, ¿verdad? Entonces vamos a ver elementos de esta forma geométrica, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos, al igual que en el triángulo, hablamos de vértices, que serían pues estos puntos no colineales que justamente determinan a la figura, ¿verdad? Entonces A, B, C, D serían los vértices de este cuadrilátero. Asimismo, tenemos a los lados, que son pues los segmentos cuyos extremos son los vértices, ¿verdad? Tenemos el lado AB, el lado BC, el lado CD y el lado DA. Muy bien. Pero acá también hablamos de un elemento que no se había trabajado en triángulo, y ese elemento es la diagonal. La diagonal es el segmento que une vértices opuestos. ¿Ya? Entonces tenemos, por ejemplo, la diagonal AC, ¿ya? Noten ahí que sus extremos son dos vértices opuestos, en este caso A y C. Asimismo, tenemos la diagonal BD, que también pues une o tiene por extremos a los vértices B y D en este caso. Entonces, todo cuadrilátero tendrá dos diagonales. Y también, ¿no? Hablamos de medidas angulares. Y de manera muy similar al triángulo, hablamos de medidas angulares internas o interiores. En este caso asignamos medidas alfa, beta, teta y phi. Pero también vamos a hablar de medidas angulares exteriores, que en este caso vamos a llamar E1, E2, E3, E4. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estos son los elementos de todo cuadrilátero, ¿de acuerdo? Entonces tenemos los cuatro vértices, que son las esquinas, tenemos los cuatro lados, que son las líneas que unen a los vértices, tenemos las cuatro medidas angulares interiores, que en este caso hemos llamado o hemos dado medidas alfa, beta, teta y phi. Y también tenemos las medidas de ángulos exteriores, que hemos llamado E1, E2, E3 y E4. Ahora, con respecto a esas medidas angulares, planteamos dos teoremas. El primero de ellos dice de que la suma de las medidas de los cuatro ángulos internos siempre nos va a dar 360 grados. Asimismo, la suma de las medidas de estos cuatro ángulos externos también nos va a dar 360 grados. O sea, que para este polígono o en el cuadrilátero podemos decir que la suma de medidas de ángulos internos y la suma de medidas de ángulos externos van a coincidir y va a ser igual a 360 grados hexagesimales. A ver, veamos por acá algunos ejemplos. A ver, tenemos este ejemplo, dice, calcule X en este cuadrilátero, ¿verdad? Así que vamos a calcular justamente el valor de esa X acá. Entonces por ahí vamos a decir solución, ¿ya? Resolución. Entonces, ¿qué se nos pide? Se nos pide el valor de la X, ¿de acuerdo? Ahí estamos, bien X. Muy bien, entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar pues el teorema, la propiedad, ¿no? Y decir X más 140 grados más 85 grados y más 55 grados. Eso pues nos tiene que dar 360 grados. Ahí está. Listo. Esa es la ecuación que podríamos plantear. La suma de todos los ángulos igualada a 360. Y luego resolver pues esta ecuación, ¿no? Entonces decimos, allá, en el siguiente paso, bueno, a ver, si vamos sumando por partes con cuidado,
vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, 85 más 155, eso nos da 140 grados. Ahí está. ¿Listo? Bueno, seguimos haciendo las operaciones y luego nos va a quedar sumando 140 más 140. Ahora vamos a tener 280 grados. ¿Bien? Y ese 280 lo vamos a pasar al otro lado a restar, ¿verdad? Entonces decimos, ahora lo que nos va a quedar es lo siguiente, ¿ya? Nos va a quedar acá, x es igual a 360 menos 280. Y bueno, haciendo ya la resta, vamos a ver que el valor de la x es igual a 80 grados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto mide este ángulo que no conocíamos? Pues ahora ya está, mide 80 grados. Muy bien, entonces, esta sería pues la respuesta para nuestro ejemplo, ¿ya? X es igual a 80 grados. Muy bien. A ver, vamos con otro ejemplo. Listo, ¿ahora qué dice? Dice que calculamos Y, pero ahora observen que lo que tenemos son medidas de ángulos externos. Ya, ojo, medidas de ángulos externos. Así que, bueno, también vamos a aplicar en este caso, pues, el teorema que hemos visto en la diapositiva anterior. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Ya, vamos a decir entonces por acá, también resolución. ¿Qué nos piden ahora? Ahora nos piden una Y. ¿Ya? Muy bien. Entonces nuevamente decimos, ya, o sea que si sumo todas estas medidas angulares exteriores, ya, sumas todas esas medidas angulares exteriores, entonces te tiene que dar, pues, ¿cuánto? ¿Cuánto te tiene que dar? Te tiene que dar 360 grados, ¿de acuerdo? 360 grados, muy bien. Y otra vez, al igual que en el ejemplo anterior, seguimos resolviendo, ¿verdad? Entonces por acá Y más, podemos decir 110 grados más 155 grados. Ahí está. ¿Por qué 155? Porque sumaba el 50 con el 105, ¿ya? Y todo eso sigue siendo igual a 360 grados. Muy bien. Una suma más y decimos Y más, ahora 110 más 155 nos da 265 grados, ¿verdad? Ahí está. Y sigue siendo igual a 360 grados. Ojo ahí. Bueno, ese 265 lo vamos a pasar a restar al otro lado y vamos a decir, esto es 360 grados menos 265 grados. Muy bien. Y haciendo ya la última operación, decimos entonces que Y es igual a 95 grados. Bien, ¿listo? Entonces, esta sería la medida de este ángulo externo que nos estaba faltando, que era la Y. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver la siguiente situación. Ahí está. Vamos a hablar ahora del trapecio, que es un tipo de cuadrilátero. ¿Qué lo caracteriza? Dice, el cuadrilátero o es el cuadrilátero que posee únicamente dos lados paralelos, ¿ya? Posee únicamente dos lados paralelos, o sea, significa que va a tener dos lados que no se intersecan, ¿ya? Ahí está. Por ejemplo, así, ¿no? Entonces significa que va a tener dos lados con la misma dirección, vamos a ponerlo así también. Y por acá vemos algunos ejemplos justamente, ¿no? De la forma trapezial. Por ejemplo, en las ventanas de este auto, ahí vemos una forma trapezial, por ejemplo, o en estas ventanas de la ciudadela de Machu Picchu, también podemos apreciar aquí una forma trapezial, o por acá en las ventanas de una casa también podemos ahí obtener formas trapeziales, ¿de acuerdo?
Muy bien, vamos a ver entonces algunas propiedades del trapecio, ¿ya? Bien, en el trapecio entonces, trapecio ABCD, ya vamos a considerar que este lado BC y este lado AD son los lados paralelos. Y a esos lados paralelos se les llama bases, ¿ya? A estos lados que son los lados paralelos, estos dos les vamos a llamar bases, ¿ya? Muy bien, y a los otros dos lados, o sea, el lado AB y el lado CD, se llaman laterales, lados laterales, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, estos son los lados paralelos, que solo son dos, ¿ya? Lados paralelos que solo son dos. Y a esos se les llama bases, a estos dos bases. Y a estos otros dos se les llama lados laterales, ¿bien? Importante entonces diferenciar, ¿ya? Ahora, otra situación importante en el trapecio es que la suma de estas medidas angulares ya siempre nos da 180 grados. Claro, eso porque las bases son paralelas, ¿ya? Entonces siempre estas medidas angulares suman 180 o podemos decir que son suplementarias, ¿de acuerdo? Suplementarias. Entonces luego vamos a ver un ejemplo para reforzar esa parte. Y también un elemento importante en el trapecio, la línea conocida como base media o mediana. A ver, vamos a ver. ¿Qué es la base media? Mira, tenemos un trapecio, ¿ya? Base mayor B, base menor A. Ahora, vamos a ubicar el punto medio de este lado. Ahí está, punto medio, divide en partes iguales. Y punto medio de este lado. Entonces también divide en partes iguales. Eso significa que este segmento es la base media, ¿ya? Entonces, observen. La base media es el extremo o es el segmento que tiene por extremos los puntos medios de los lados laterales, ¿ya? Eso es la base media. Ajá. Entonces podríamos escribirlo por acá. Segmento que tiene por extremos los puntos medios, ¿ya? Los puntos medios de los laterales, ¿ya? Bien, entonces podríamos definir de esa manera la base media o mediana, ¿ya? Muy bien. Ahora, un aspecto importante acá es cómo se calcula su longitud. Vamos a llamarla X. ¿Cómo la vas a calcular? Mira, de manera súper sencilla. Vas a decir X es igual a más B entre 2. O sea, que cuando tú tengas ya la base mayor y tengas la base menor, lo que haces para calcular la base media es sumar esas dos bases y esa suma la divides entre 2, como lo vamos a ver en el ejemplo, ¿ya? Muy bien. A ver, por ejemplo, acá dice, si el cuadrilátero ABCD es un trapecio, calcule el valor de teta. Ya, vamos a ver entonces cómo podemos calcular ese valor de teta. Tenemos resolución. Ya, ajá, resolución. Muy bien. ¿Qué vamos a hallar ahora? Vamos a hallar ahora el valor de esa medida angular. ¿Ya? Muy bien. Que en este caso, pues, es la medida teta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, acá está, ¿no? Se nos pide la medida de ese ángulo que hemos colocado como teta. Muy bien, bueno, ahí simplemente aplicamos pues justo el teorema que está a la izquierda, ¿no? Aplicamos esta última parte, ¿ya? Entonces ahí vamos a decir, entonces aplico este teorema, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a aplicar ese teorema y decimos simplemente que teta más 67 grados nos tiene que dar pues 180 grados, ¿verdad? Ahí está, 180 grados. Y luego, bueno, seguimos ahí, ¿no? Luego vamos a decir pues que teta es igual a ese 67, pasó a restar, así que nos queda
180 grados menos 67 grados, ¿de acuerdo? Y de allí, ya pues haciendo la diferencia, tenemos el valor de teta, ¿no? ¿Cuánto sería en este caso? Bueno, sería 113 grados, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahí, como se dan cuenta, bastó aplicar esta propiedad para obtener el valor de teta, que nos ha salido 113 grados. Muy bien. A ver, sigamos. Tenemos este otro ejemplo. Si el cuadrilátero ABCD es un trapecio, se nos pide la longitud de su base media. ¿Ya? Entonces, otra vez decimos resolución, ¿ya? Resolución que nos piden la base media. O sea, X en este caso, ¿no? Nos pide la base media cuya longitud estamos considerando como X. Muy bien, bien. Y ya entonces ahí aplicamos el teorema, pues decimos, ya, si lo que se nos está pidiendo es la base media, entonces vamos a decir pues que esa base media es igual a ¿cuánto? ¿Ya? Entonces, por acá vamos a hacer nuestra línea, ya para hacer la división. Muy bien, entonces por ahí vamos a decir, división. Vamos a calcular, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Que se suman las dos bases, entonces sumas la base que mide 14 más la base que mide 8, la estamos sumando, ¿ya? Y esto, como también se ha indicado, se divide entre 2, ¿ya? Bien, es lo que está aquí, en la parte izquierda, entonces, ¿no? Esto de aquí, sumar las bases, divide entre 2. Muy bien, y luego ya seguimos, pues, el procedimiento y vamos a tener, pues, justamente que vamos a tener, a ver, entonces, ya, muy bien. Entonces, ya, escribimos x es igual a, y tendríamos 14 más 8, que es 22, y esto dividido entre 2. Y al final, entonces, tendríamos el valor de x, que es igual a 11. Entonces, la longitud de esa base media es 11. ¿Ya? Entonces, aquí en estos ejemplos hemos aplicado este par de propiedades. A ver, vamos a seguir. Muy bien. A ver. Y vamos a hablar ahora del trapecio isósceles, un tipo de trapecio importante también, ¿ya? Bueno, ahí está, trapecio. Se nota de que las bases serían BC y AD, pues paralelas en este caso tienen que ser. Muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? Bases BC y AD, que son los lados paralelos. ¿Qué caracteriza el trapecio? Bueno, lo caracteriza el hecho de que sus lados laterales son iguales, ¿ya? Esa es la principal característica de un trapecio isósceles. Sus laterales son iguales, ¿ya? Ahí está, lo voy a escribir ahí para que lo recuerdes, ¿bien? Entonces, sus laterales son iguales. O sea, muy parecido al triángulo isósceles, pues, ¿no? Tiene también lados iguales, en este caso 2. Muy bien. Y debido a ello es que las bases van a determinar ángulos iguales con los laterales, ¿ya? Como dice aquí, la medida del ángulo BAC será igual a la medida del ángulo CDA. ¿Ya? Entonces, esta medida debe ser igual a esta de aquí. ¿Ya? Estas dos son iguales. Y también podríamos decir, ¿no? Podríamos decir que también esta medida es igual que esta medida, ¿ya? Entonces, también son iguales esas medidas angulares, ¿de acuerdo? Muy bien, podríamos ponerle, pues, un valor como beta a las dos, ¿no? Le vamos a decir, a ver, significa que si esta medida angular mide beta, entonces, vamos a, ¿ya? Entonces, si esa medida angular
es beta, entonces por acá también esta otra medida angular tiene que medir beta. Listo. Muy bien, entonces tenemos las bases determinando estos ángulos iguales en el trapecio isósceles. Muy bien. Una propiedad, un teorema, decimos así. Si el trapecio es isósceles, ya identificamos siempre las bases y como el trapecio es isósceles, laterales iguales. Y ahora indicamos lo siguiente. En este tipo de trapecio, ojo, escuchen, en este tipo de trapecio, estas diagonales siempre son iguales. Ya, ojo entonces, las diagonales, ya, las diagonales AC y BD en el trapecio isósceles siempre son iguales. O sea, tienen la misma longitud. Otro, si una mide 10 unidades, la otra tendrá que medir 10 unidades, así no te lo mencionen, ¿ya? Porque por teorema las diagonales son iguales. Bien, tenemos acá algunos ejemplos. A ver, dice así. Si el cuadrilátero ABCD es un trapecio isósceles, calcule teta menos beta. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos que hacer acá entonces? Vamos a ver entonces. Resolución. ¿Ya? Resolución, entonces. Muy bien. ¿Qué nos piden en este caso? Nos piden la diferencia, ¿verdad? Entre los valores de teta y de beta. Así teta entonces menos el valor de beta. Muy bien, entonces vamos a ver. Vamos a quitar este. Ya, teta menos beta. Eso es lo que vamos a calcular. Bien, entonces acá hay que darnos cuenta de lo siguiente. Que, por ejemplo, por el teorema anterior, por el teorema que hemos visto en la diapositiva anterior, si nosotros sumamos teta, ya, si sumamos el valor de teta más 70 grados, por el teorema anterior que habíamos dicho que esta suma nos da 180 grados, ¿verdad? Teta más 70, 180 grados. Y de ahí decimos, entonces el valor de teta será igual a 180 grados menos 70 grados. Y bueno, haciendo la diferencia, esto nos va a dar que teta es igual a 110 grados. Listo. Ya tenemos el valor de teta. Muy bien. Pero como este es un trapecio isósceles, entonces también hay que tomar en cuenta de que este lado, vamos a llamarle N, minúscula, ya, este lado tiene que ser igual a este otro lado, ya, tiene que ser igual. Muy bien, ¿por qué? Porque el trapecio es isósceles, ojo. Bien, acá lo dice, ¿no? Es trapecio isósceles. Ya, y debido a que es trapecio isósceles, entonces podemos decir nosotros lo siguiente. Como el trapecio es isósceles, ¿ya? Es isósceles, podemos decir entonces de que beta es igual a 70, ¿ya? Entonces vamos a afirmar que beta es igual a 70 grados. Muy bien, le decimos beta es igual que 70 grados. Ahí está, nada más. Bueno, y al final, ¿qué nos piden? Nos piden la diferencia de teta y de beta. Así que decimos, luego, ya vamos entonces a restar, porque eso es lo que nos están pidiendo. Teta menos beta. Bien. Ya está. ¿Cuánto es teta menos beta entonces? Sería pues 110 grados. ¿Por qué? Porque teta nos salió 110 y menos los 70 grados, que es el valor de beta. Bien, y haciendo acá las operaciones,
Entonces llegamos a obtener que teta menos beta es 40 grados sexagesimales. Muy bien, y esa entonces sería nuestra respuesta para este problema, ¿ya? A ver, otro, vamos a ver acá. Dice, si el cuadrilátero ABCD es un trapecio isósceles, BD vale 9, ahí vamos a poner entonces, ya se nos está señalando que la longitud, ya, que la longitud de la diagonal BD, esta de aquí, es 9. ¿Ya? Entonces la longitud de esa diagonal es 9. Vamos a ponerlo. ¿Cuánto mide? Mide 9. ¿Por qué? Porque, bueno, así es el dato, pues, ¿no? Bien, entonces ya tenemos la longitud de esta diagonal. Bien. Y luego dice, calcula el perímetro de la región triangular ACD. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular. Vamos a checar un poco la letra por este caso. Ya, entonces decimos resolución. Sí. Muy bien. ¿Qué nos piden? Nos piden el perímetro. Ya nos piden el perímetro de la región triangular ACD. Ya, ahí está. Perímetro entonces de la región ACD. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? A ver, primero identifiquemos la región ACD. ¿Cuál es la región ACD? Entonces vamos a señalarla ya. A ver, aquí. Listo. Región ACD. Ah, ya. La región ACD es esta que estoy por acá remarcando, ¿ya? Esta región es la región ACD. ¿Y qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo su perímetro. Bien. Pero sabemos que el perímetro es la suma de los lados, ¿verdad? Entonces acá, recordar, ¿ya? Que perímetro es suma de lados. Ahí está, en este caso de la región triangular. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, dices, ya, tengo este lado AD que mide 11. Muy bien. Pero ¿cuánto mide el lado CD? Entonces vamos a decir acá, como el trapecio es isósceles, ya, como el trapecio es isósceles, entonces podemos decir que el lado CD tiene que también medir 4, igual a este lado de acá, ¿verdad? Tiene que medir 4 también. Muy bien, entonces vamos a ponerle el valor 4, ¿ya? Muy bien, a ver, entonces acá ponemos, ¿cuánto mide este lado? Mide 4. Bien, porque nuestro trapecio es isósceles. Y acá algo más, que como el trapecio es isósceles, las diagonales son iguales. Además, ¿ya? Además, tenemos que la diagonal AC tiene que ser igual a la diagonal BD. Pero nosotros ya sabemos que la diagonal BD mide 9. Así que decimos, ya, entonces AC tiene que ser igual a 9 también, ¿verdad? Muy bien, entonces con eso tenemos la longitud de la otra diagonal, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a poner acá que la otra diagonal, que en este caso la diagonal AC, mide 9. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hemos dicho? Porque por propiedad son iguales. ¿Listo? Y bueno, con eso observen, ya tenemos los 3 lados de esta región triangular ACD. ¿Ya? Y entonces decimos, luego se puede calcular ya el perímetro, ¿verdad? Se puede calcular ya el perímetro. Muy bien, calculamos ese perímetro. El perímetro sería igual a 9 más 4 y más 11. Ahí está, listo. Y tenemos entonces de que el perímetro, ya, el perímetro tendría que ser igual a 24
4 en este caso, ¿verdad? La suma de los 3 lados de esa región triangular. Muy bien, entonces aquí hemos puesto en práctica algunas propiedades del trapecio y isósceles, ya un trapecio también muy importante. Bien, sigamos. Entonces, vamos a pasar ahora a ver el paralelogramo, otro tipo de cuadrilátero importante, ya, el paralelogramo, también presente en diversas situaciones de la vida real, como por ejemplo acá en las marcas, en los textiles, en la decoración, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es el paralelogramo? Es el cuadrilátero que posee sus dos lados opuestos paralelos, ¿ya? Entonces, es el cuadrilátero que posee sus dos pares de lados opuestos paralelos, podríamos también decir, ¿no? Vamos a ver entonces la gráfica. A ver, en el paralelogramo, algo importante es que los lados opuestos son paralelos, justamente. Entonces, este lado AB es paralelo con este lado CD. Este lado BC es paralelo con este lado AD. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí dos pares de lados opuestos paralelos. A ver, este lado paralelo con este lado, como ya le hemos dicho, tienen la misma dirección, no se van a intersecar, ¿verdad? Y este lado paralelo con este lado, y lo mismo, ¿no? Paralelos porque tienen la misma dirección, no se intersecan, ¿verdad? Muy bien, algo más. Los lados opuestos, los lados paralelos son iguales. ¿Ya? Ahí tenemos A, B, B, que indica que tienen la misma longitud. Bien, otro aspecto importante en el paralelogramo es que los ángulos opuestos son de igual medida. Ahí está, siempre entonces, los ángulos opuestos son de igual medida. Siempre, profesor, siempre. Ya, ahí está. Y lo mismo podríamos decir, ¿no? Esta medida y esta otra medida, pues también van a ser iguales, ¿ya? Ahí tú le podrías poner a lo mejor un valor como beta, ¿no? Ya, ahí está. Entonces tú puedes afirmar esto también. Que si acá esta medida es beta, entonces su opuesta también es beta. ¿Ya? Su opuesta también es beta. Ahí está. ¿Ya? Entonces, siempre en el paralelogramo, los ángulos opuestos son de igual medida. ¿Bien? Y ahora, con respecto a las diagonales, ahí están, dos diagonales. ¿Qué pasa si trazamos las dos diagonales? Estas dos diagonales se intersecan en este punto O. ¿Y qué dice acá? Dice que se bisecan. ¿Qué es eso de bisecarse? Significa que este puntito divide a las diagonales en partes iguales. O sea, la parte AO será igual a la parte, en este caso, OC, y será igual también a la parte BO. No, la parte BO será igual a la parte OD. Acá entonces hay un error. A ver, vamos a corregirlo aquí. ¿Ya? Muy bien, entonces allí debe decir lo siguiente, ¿ya? AO es igual a CO. ¿Listo? A ver, vamos a cambiarlo, ya vamos a cambiarlo. No, ahí está. Ya, lo vamos a cambiar entonces aquí. Ya, ahí está. Aquí vamos a poner AO es igual a OC. Ya, cuidado ahí entonces. ¿Listo? Entonces debe decir que AO es igual a OC. Entonces lo vamos a corregir. Y lo pongo ahí entonces, ¿ya? Sí, 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 importante eso, ¿ya? AO es igual a OC y BO es igual a DO, ¿ya? Entonces también lo corregimos. BO, aquí no debe ser CO, debe ser BO. ¿Ya? Entonces, B, O. Listo. Esto de aquí. Ya, listo. Entonces, ahora sí queda AO es igual a OC y BO es igual a DO. ¿De acuerdo? Entonces, eso pasa en los paralelogramos. Muy bien, sigamos.
Y ahí se pone, ¿no? MM son iguales, NN porque son iguales, ¿ya? Listo. Estos son aspectos muy importantes que debes tomar en cuenta cuando trabajes con paralelogramo. Bien. Y otro, digamos, paralelogramo importante es el rectángulo. Seguramente más conocido, ¿no? El rectángulo que se caracteriza porque todos sus ángulos miden 90 grados y sus diagonales tienen igual longitud. ¿Ya? Sus diagonales tienen igual longitud. Muy bien. Pero ya sabemos que cuando se intersecan se dividen en partes iguales. Así que ponemos AA y acá también ponemos AA. ¿Ya? Son iguales. Muy bien, se determinan triángulos isósceles como ustedes podrán ver. Acá hay un isósceles, acá hay otro triángulo isósceles, un triángulo isósceles más por acá y este otro que también es triángulo isósceles, ¿no? Entonces se determinan triángulos isósceles cuando trazan las dos diagonales. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Dice, si las diagonales del paralelogramo ABCD miden 12 y 8 unidades, ya, 12 y 8 unidades, entonces vamos a calcular OD más OA, ¿ya? Listo. A ver, entonces aquí ponemos en práctica esta propiedad, mirad. Dice, las diagonales se bisecan. O sea, este punto las divide en partes iguales. Entonces tú ahí vas a decir, ah, ya. Entonces, a ver, ponemos ahí resolución. Ya. Resolución. Vamos a decir así. Como vamos a considerar que la diagonal AC es la diagonal más grande, ¿ya? Como la diagonal AC mide 12 unidades, entonces tú vas a decir por teorema, entonces, la parte AO, que es igual a la parte CO o C, cada una de ellas tiene que medir, pues, 6 unidades, ¿verdad? Porque todo es 12. Y si dividimos en partes iguales, entonces vamos a tener que necesariamente, ya, que necesariamente cada una de estas partes debe ser igual a 6. Así que ponemos 6 y ponemos 6 ahí, ¿ya? Iguales. Bien, también tenemos la longitud de la otra diagonal. Ya tenemos la longitud de la otra diagonal, que es igual a 8 unidades. Entonces, nuevamente decimos, ya, nuevamente decimos que como la diagonal BD mide 8, ¿ya? La diagonal BD mide 8 unidades, entonces podemos nosotros decir que entonces, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que BO es igual a OD. ¿Ya? BO es igual a OD y esto a su vez tiene que ser 4 cada uno, ¿verdad? Ahí está, 4, 4. Entonces, y lo vamos a poner acá en nuestro gráfico, ¿ya? Entonces ahí decimos, esta parte mide 4, ¿verdad? Y esta parte también mide 4. Muy bien. Listo. Pero a nosotros, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la suma, ¿ya? Nos están pidiendo la suma de OD y OA. ¿Ya? A ver, entonces vamos a ver ahí. ¿Qué te piden? Te piden la suma de este segmento OD y de este segmento OA. Nada más. De esos dos segmentos anaranjados. Bien. Entonces ahí vamos a decir, ah, ya, pero... ahí está, ¿no? Luego del gráfico observamos, ¿no? Del gráfico observamos que OD más OA, ¿ya? Tendría que ser igual a OD, que mide 4, pues, ¿no? Y el otro segmento que mide 6. ¿Listo? Así que podríamos ya dar la respuesta entonces y decir que OD más OA suman 10. ¿Ya? Suman 10. En este caso tiene que ser pues 10 unidades, ¿no? Ahí está, más. Muy bien. Y ese entonces
sería nuestra respuesta, ¿verdad? Muy bien, ahí está. O de más o a 10 unidades. Listo. A ver, veamos otro ejemplo. Vamos a poner esto un poco más arriba para que no... Ya está. Listo. Bien. A ver, sigamos. Dice acá, si ABCD es un paralelogramo, calcule X. Ya, entonces ya sabemos que es un paralelogramo. ¿Qué propiedad vamos a poner en práctica acá? Vamos a ver. Resolución. Ya, resolución. ¿Qué nos piden? El valor de la X. Ya, nos están pidiendo el valor de la X. ¿Cómo vamos a hallar el valor de la X? Bueno, para eso nos vamos a apoyar justo en esta propiedad. Ya, nos vamos a apoyar en esta propiedad. Ahí, observen. Los ángulos opuestos son iguales. Entonces, decimos lo siguiente. Ya, decimos lo siguiente. Ya. Entonces, por el teorema, podemos decir que 2x más 30 grados tiene que ser igual a 76 grados. ¿Bien? Tiene que ser igual a 76 grados. Listo. Entonces, este ángulo se iguala con este porque por propiedad son iguales. Y luego hay que resolver esta ecuación. A ver, tendríamos entonces 2x que es igual a 76 grados menos 30 grados. Bien. Ahí está. Y seguimos operando y tendremos ahora que 2x es igual a 46 grados. Y si divides entre 2, entonces x será igual a 23 grados. ¿Listo? Esa sería entonces la medida o el valor de esta x. ¿Ya? El valor de esta x lo encontramos y es 23 grados. Muy bien, acá hemos resuelto esto a dos situaciones aplicando dos propiedades de paralelogramo. Las diagonales se bisecan y en el otro ejemplo que los ángulos son de igual medida. Muy bien, entonces vamos a seguir. Y vamos a ver por acá otro par de cuadriláteros. Uno de ellos es el rombo. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo un cuadrilátero se llama rombo? ¿Ya? Se llama rombo principalmente cuando sus cuatro lados son iguales. ¿Ya? Esa es una característica importante. Los cuatro lados del rombo son iguales. Pero hay algo más. Sus diagonales son perpendiculares. ¿Qué significa eso? Que si trazamos ambas, van a formar aquí un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Eso significa que son perpendiculares. Una cosa más. ¿Ya? Bueno, este punto las divide en partes iguales. Ojo. Y también sus diagonales son bisectrices. ¿Pero qué era la bisectriz? Era la línea que divide el ángulo en partes iguales, ¿no? Así que ahí decimos, ya, entonces estos dos ángulos deben ser iguales y estos dos ángulos también deben ser iguales, ¿ya? ¿Por qué? Porque las diagonales en el rombo son bisectrices. Muy bien, entonces ahí tenemos algunas situaciones importantes en este cuadrilátero. Ojo ahí. Bien, y por último el cuadrado, que es un cuadrilátero muy conocido, ¿no? Ahí está. Todos sus ángulos miden 90 grados y sus cuatro lados son iguales. ¿Bien? Y también podemos decir que las diagonales son perpendiculares entre sí. ¿Ya? O sea que también forman ángulo de 90 grados. Y son bisectrices también. O sea que como todo este ángulo es 90, la diagonal lo divide en partes iguales que son 45 grados. Muy bien, vamos a ver ejemplos. A ver, dice acá. Si ABCD es un rombo, calcule A más B más C. Bueno, vamos a ver entonces ya. Resolución. Ya, resolución. ¿Qué nos piden? Nos piden que sumemos A más B más C. Listo. Ya, pero como, vamos a decirlo así ya, como A, B, C, D es rombo, entonces, ¿qué podemos decir de los lados? Entonces, ya, sus cuatro lados son iguales, ¿verdad? Sus cuatro lados son iguales. Ahí está. Eso es algo importante, como les decía, ¿no? Los cuatro lados son iguales.
Entonces, de ahí debemos darnos cuenta, pues, de que si ya estamos observando que el lado AB es 8, entonces podemos decir que el lado que habíamos llamado A tiene que ser 8. El lado que hemos llamado B también tiene que ser 8. ¿Ya? Muy bien. B es igual a 8. Y el lado que hemos llamado C también tiene que ser igual a 8, porque los 4 lados deben ser iguales. Así que concluimos diciendo, luego, A más B más C tendrá que ser igual a 8 más 8 más 8. Y eso entonces, ¿cuánto nos va a dar? Bueno, eso nos va a dar, ahora vamos a ponerlo acá, A más B más C será igual a 24. Listo, 24 unidades. Entonces, hemos aprovechado acá la propiedad de que en el rombo los 4 lados deben ser iguales, ¿ya? Hay otro ejemplo con el rombo. Dice acá calcula X. ¿Qué propiedad podemos aprovechar aquí? Bueno, esta de acá. Las diagonales son bisectrices. Ya, las diagonales son bisectrices. Entonces, de ahí vamos a trabajar de esta manera. Ya vamos a decir resolución. ¿Qué nos piden? X. ¿Ya? Nos piden el valor de la X. Muy bien. ¿Y cómo la vas a hallar? Bueno, diciendo, allá, como la diagonal AC es bisectriz, entonces el ángulo 3X menos 10, ¿ya? Tendrá que ser igual a 20 grados, ¿verdad? Porque sabemos que estas dos medidas tienen que ser iguales. Entonces, ahí igualamos y seguimos por resolviendo, ¿no? Entonces decimos, ya, entonces 3X tendrá que ser igual a 20 grados más 10 grados, ¿no? Ahí está. Y seguimos resolviendo y tendremos que 3X es igual a 30 grados. Ese 3, pásalo a dividir. Entonces te va a quedar que X es igual a 30 grados entre 3. Entre 3, ¿ya? Y 30 grados entre 3 nos da la respuesta que es de 10 grados, ¿ya? Entonces, el valor de X es 10. En este caso, hemos utilizado esta propiedad del rombo, ¿ya? La diagonal es bisectriz. Muy bien. A ver, seguimos entonces y vamos ya para terminar. Ejemplo acá, dice, si ABCD es un cuadrado, calcula el perímetro de esta región cuadrada. Ya, bueno, entonces, ¿qué nos piden? Nos piden el perímetro, ¿de acuerdo? Vamos a poner resolución. Ya, resolución. Vamos a arreglar esto. Resolución. Muy bien. Ya está, dices tú. Ya. ¿Qué me piden? Me piden perímetro. Perímetro de esta región cuadrada. Bueno, como este cuadrilátero ABCD es cuadrado, ¿ya? Es cuadrado, entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que sus lados deben ser iguales, ¿ya? Iguales, muy bien, ya está. Ya, entonces nos vamos al dibujito y decimos, ¿ya? En el dibujito ponemos, o sea que este lado tiene que medir también 7, ¿ya? Este lado tiene que ser 7 también, y este lado tiene que ser 7. Los 4 lados son iguales. Y como nos están pidiendo el perímetro, pues al momento de sumar, vamos a obtener lo siguiente. Ya, a ver, hallando entonces, ya, hallando el perímetro ahora, ¿no? Decimos luego el perímetro, ya, el perímetro tendrá que ser igual a, y ponemos 7 más 7 más 7 más otro 7, ¿verdad? Y al final tenemos la respuesta. Perímetro será igual a 28, ¿sí? Muy bien, y ahí está. Hemos aprovechado entonces que en el cuadrado los 4 lados son iguales. Y uno más, un ejemplo más acá. Vamos a ver acá, entonces dice ABCD cuadrado calcula X menos Y. Le ponemos resolución.
fracción. ¿Y qué nos piden? X menos Y. Muy bien, nos piden X menos Y. Entonces, lo vemos. ¿Qué vamos a aprovechar acá? Lo que se había indicado, que como se trata de un cuadrado, esta diagonal divide a los ángulos en partes iguales, ¿ya? Entonces, la diagonal es bisectriz, ¿ya? La diagonal es bisectriz, importante. Entonces, cada uno de estos ángulos debería ser igual a 45 grados. Ojo, ¿no? Nosotros podemos decir, ya, como la diagonal es bisectriz, este ángulo debe medir 45 grados y este de aquí también debe ser igual que 45 grados, ¿ya? Entonces ahí vamos a trabajar de esta manera. Decimos entonces 2x menos 15 grados debe ser igual a 45 grados. ¿Bien? Y hallamos esa x. Seguimos entonces, decimos 2x es igual a 45 grados más 15 grados. Y seguimos operando. 2x es igual a 60 grados. A ver. Ahí está. 2x es igual a 60 grados. Y por lo tanto, cuando tú pases ese 2 a dividir, vas a tener esto. Que x es igual a 60 grados entre 2, ¿no? Y eso nos va a dar x es igual a 30 grados. Muy bien. Tenemos entonces ya el valor de x. Ahora vamos a hallar el valor de la y. Haciendo algo similar, pero con el otro ángulo. Vamos a decir 5y más 20 grados es igual a 45 grados. ¿Listo? Y seguimos resolviendo. 5y será igual a 45 grados, ahora menos 20 grados. ¿Listo? Y seguimos por acá y decimos 5y es igual a 25 grados. Y otra vez, ese 5 lo pasas a dividir. Y vas a tener que y es igual a 25 grados entre 5 en este caso. Y bueno, ¿cuánto es 25 entre 5? Entonces y es igual a 5 grados. ¿Listo? Entonces observen que ya tenemos el valor de x y también tenemos el valor de y. Pero ¿qué se nos está pidiendo? Se nos está pidiendo la diferencia, ¿verdad? Así que ya luego decimos, ¿ya? X menos y será igual a 30 menos 5. 30 grados menos 5 grados, ¿sí? Y entonces la respuesta será igual a 25 grados hexagesimales. Listo, entonces ahí hemos resuelto este ejemplo aplicando la propiedad de que la diagonal es bisectriz, ¿verdad? Muy bien. A ver, uno más. Dice, si ABCD cuadrado, calcule X más Y. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo calcular X más Y. ¿Ya? Ahora vamos a ver acá entonces. Ahí está. Ahora nos piden la suma. Ya. Bueno, acá simplemente por propiedad. Ya decimos, por propiedad. ¿Qué cosa se cumple? Se cumple, chicos, que este X debe ser siempre 90 grados, porque es un cuadrado. ¿Ya? Bien. ¿Y qué más por propiedad? Por propiedad, como ya le hemos mencionado en el problema anterior, la diagonal es bisectriz, así que Y debe ser igual a 45 grados. Muy bien. ¿Y qué nos piden? La suma. Así que habrá que sumar, pues, ¿no? X más Y será igual a 90 grados más 45 grados. ¿Y eso cuánto va a dar? Bien, eso nos va a dar 135 grados hexagesimales. Y esa entonces sería nuestra respuesta para este ejemplo, ¿ya? Muy bien, entonces, como se dan cuenta, es muy importante, pues, guiarnos por los teoremas para poder resolver las situaciones que por ahí se van a ir presentando, ¿no?
Y bueno, entonces hasta acá quedaríamos con este video. Espero que les sea de mucha ayuda y nos estamos viendo pues en un próximo video. Chao.